Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Pérez y en este video vamos a hablar sobre el capítulo 6 que trata sobre la gestión del tiempo del proyecto. Bien, en el capítulo pasado vimos que en el capítulo 5 vimos que el tema gestión del alcance del proyecto, el cual nos indicaba las limitaciones que tenía el proyecto. En este caso vamos a ver el tiempo del proyecto, es decir, vamos a determinar o a estimar cuánto tiempo durará el proyecto en base a todas las actividades a realizar mediante planificación y la definición de actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de cada actividad, se procede con el desarrollo del cronograma y por último con el control del cronograma de acuerdo a cada actividad. Bien, vamos a ver lo que es el proceso planificar la gestión del cronograma. Bien, en este caso este proceso establece políticas, procedimientos y la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proyecto es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestiona el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Bien, el plan de gestión del cronograma es un componente del plan de dirección del proyecto. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye umbrales de control apropiados. El plan de gestión de cronograma define la forma en que se procederá a informar sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas. Bien, el plan de gestión de cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. Bien, el diagrama de flujo de datos de este proceso es en sus entradas el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización, las herramientas, y entre sus herramientas y técnicas están los juicios de expertos, técnicas analíticas, reuniones y el plan de gestión del cronograma en las salidas. Bien, en cuanto al proceso de definir las actividades, pues bien, este proceso es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Bien, en este proceso también se encuentran implícitas la definición y planificación de las actividades del cronograma, de modo que se cumplan con los objetivos del proyecto. El proceso crear el EDTWS, como lo vimos en el capítulo anterior, identifica los entregables en los componentes más pequeños denominados actividades que representan el trabajo necesario para completar los paquetes del trabajo. Bien, el diagrama de flujo de datos de este proceso es entre sus entradas está el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. En sus herramientas y técnicas está la descomposición, planificación gradual, juicio de expertos, y en la salida están las listas de hitos, la lista de actividades, la lista de atributos de las actividades y la lista de hitos. Bien, el otro proceso es secuenciar las actividades. Bien, este proceso consiste en identificar y documentar
las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proyecto reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Y en cada actividad e hito, a excepción del primero y el último, se conecta con al menos un predecesor con una relación lógica entre ellos, de final a inicio o de inicio a inicio, y con al menos un sucesor, con una relación lógica entre ellos, entre un cronograma del proyecto realista. Bien, puede ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma de proyecto realista y viable. La secuencia puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas. Bien, el diagrama de flujo de datos de este proceso es el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos, el enunciado del alcance del proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas está el método de diagramación por precedencia, PDM, determinación de dependencias, adelantos y retrasos, y en las salidas se encuentra el diagrama de red de cronograma del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Bien. El otro proceso es estimar la duración de las actividades. Pues bien, estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas o equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. El beneficio de este proceso es que indica el tipo, cantidad y característica de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. Bien, el proceso de estimar los recursos de las actividades está estrechamente coordinado con el proceso de estimar costos. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el equipo de un proyecto de construcción debe estar familiarizado con los códigos de edificación. A menudo o frecuentemente es posible acceder fácilmente a este contenido a través de los vendedores locales. Sin embargo, si la mano de obra local carece de experiencia en el uso de técnicas de construcción inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación de un consultor puede resultar de manera más eficaz el conocimiento de los códigos de edificación locales. Bien, el diagrama de flujo de datos de este proceso es el plan entre sus entradas, el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, atributos de las actividades, los calendarios de recursos, el registro de riesgos, la estimación de costos de actividades, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Bien, en las herramientas y técnicas existen o incluyen el juicio de expertos, el análisis de alternativas, los datos publicados de estimación ascendente, software de gestión de proyectos y en la salida de los recursos requeridos para las actividades, las estructuras de desglose de recursos, las actualizaciones de los documentos del proyecto. Bien, en cuanto al desarrollo al desarrollar el cronograma bien. Bien, en cuanto a desarrollar el cronograma, es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma
duración de recursos, disponibilidad de recursos, y relaciones lógicas en la herramienta de programación. Esta genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Bien, el desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es a menudo un proceso interactivo. Se utiliza el modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y de fin de las actividades del proyecto, así como los hitos del mismo sobre la base de exactitud de los datos de entrada. El desarrollo de cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración y de recursos para crear el modelo de programación del proyecto. Bien, el diagrama de flujo de datos de este proceso es el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, recursos requeridos para las actividades, los calendarios requeridos, los calendarios de recursos, el enunciado del alcance del proyecto, registro de riesgo, las estructuras de desglose de recursos, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. En cuanto a sus herramientas y técnicas, está el juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación por 3 valores y técnicas grupales de toma de decisiones y el análisis de reservas. Y en la salida, los recursos requeridos para las actividades, la estructura de desglose de recursos y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Bien, el controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de línea de base del cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. Bien, las actualizaciones del modelo de programación requiere conocer el desempeño real hasta la fecha. Un cambio cualquiera de la línea base del cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso de realizar el control integrado de cambios que se vio en el capítulo 4. Bien, controlar el cronograma como componente del proceso de realizar el control integrado de cambios se ocupa de determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir en los factores que generan los cambios del cronograma, determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado y gestionar los cambios reales conforme se produce. Bien, las entradas de este proyecto está el plan para la dirección del proyecto, el cronograma del proyecto, datos de desempeño del trabajo, calendario del proyecto, datos del cronograma, activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas están las revisiones del desempeño, el software de gestión de proyectos, las técnicas de optimización de proyectos, de recursos, las técnicas de modelado, adelantos de retraso, comprensión del cronograma, herramientas de programación. Y en la salida está la información de desempeño, el pronóstico del cronograma, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Bien, esto es todo en cuanto al capítulo 6 que trata sobre la gestión del tiempo del proyecto.